La charla 42 de Jerez de la Frontera. Estamos en la zona norte del barrio de San Pedro y vamos a recorrer las calles que habíamos dejado en la lección anterior, las calles Valientes, Antona, Caracuel, hasta llegar a Clavel y acabar en la Plaza San Andrés. Hemos ido viendo el Jerez del extrarradio y luego ya estamos entrando, acercándonos al casco histórico. Las últimas lecciones fueron el barrio de San Pedro en su zona sur y ahora nos queda el barrio de San Pedro en su zona norte. Y en la siguiente lección, en torno a Santo Domingo, culminaremos ese recorrido que iniciamos en los bordes de la ciudad, para después ya ir entrando al casco histórico. Bien, este es el recorrido que vamos a seguir. Aquí tenemos toda la zona norte del barrio de San Pedro. Fijaros que en este plano de Madoz, más o menos, es todo muy parecido a como lo vemos ahí. La Plaza San Andrés se llamaba de Atarazanas, la casa de Gordon, uno de los propietarios de la casa donde luego estuvo Lord Byron. Y bueno, como veis, todo se parece bastante. La calle del Clavel y esta es la zona que vimos en la lección anterior. En este plano del año 26, como vemos, también está la calle Clavel, que marca claramente la calle Conocedores, sigue igual, Zaragoza y también la Plaza San Andrés o Atarazanas. Bien, vamos a empezar a recorrer primero la calle Valientes. Estábamos en este punto, en el ensanchamiento de bizcocheros, y enfilamos la calle Valientes. Vamos viendo una arquitectura más o menos popular, con casas de arco rebajado, siempre típicas del siglo XIX, y encontramos una primera casa con como veis, una mayor altura que las demás, con estas rejerías típicas de la época isabelina, ya son pilares, barrotes de fundición. Fijaros la preciosa cornisa que culmina el palacio. Y a su lado tenemos un palacio gigantesco. Es un palacio con muchísimos huecos, con dos grandes miradores que curiosamente en el centro los balcones importantes los tiene en los extremos y en el centro tiene dos balcones más planos que los demás. Es un palacio enorme que llega hasta este estrechamiento de la calle. Aquí lo vemos. Este es el antiguo que hemos visto con este tipo de barrote y este es el nuevo barrote un poco más sencillo. Es una casa, como veis, fantástica, con una serie de huecos impresionantes, ¿no? No sé cómo sería un gran salón que ocupase todos estos huecos. Como veis, aún conserva la rejería en algún. Y es curioso que este sea el eje del edificio. Es un edificio que en su eje no tiene, como otros palacios, una pieza principal, sino que tiene elementos secundarios, como si fuera la unión de dos grandes casas. Pero bueno, su fuerza la tiene precisamente en esa enorme longitud de fachada. Fijaros los miradores, qué bonitos son, con la planta noble mucho más alta que la planta de ático, y estos adornos de los balcones que hemos visto en otras ocasiones también. Y aquí tenemos donde tendría que estar la puerta principal. Y bueno, fijaros la proporción tan bonita que es, con sus balcón principal en el extremo. Bueno, ya habéis visto la secuencia impresionante. Supongo que aquí hay muchas alcobas, muchos salones, pero imaginaros lo que sería si todos estuvieran comunicados. La secuencia esa tan típica de los palacios isabelinos, en que desde una habitación vas viendo todas las demás a través de sus conexiones. Fijaros que esto indica que la calle Valientes era una calle importante. Luego vamos a ver que decae mucho, pero esto demuestra que en este comienzo, en torno a bizcocheros, era una calle importante. Lo mismo nos muestra el palacio de enfrente. Aquí viene la calle que luego seguiremos. El palacio de enfrente también es un gran palacio con una misma composición de barrotes. Los miradores, por desgracia, han sido sustituidos por miradores de aluminio. Y a su lado tenemos otro gran palacio también, con el almohadillado, con esta secuencia de zócalo, de franjas horizontales. Fijaros también qué bonitos los miradores. Fijaros, asombroso el conjunto de estos cuatro realmente palacios, uno más pequeño,
que están enfrentando o marcando la calle Valientes. Que luego seguimos y se pega un gran cambio de escala. Curioso, como si acabase lo que hemos dicho en otras lecciones, como si el barrio de San Pedro hubiese tenido un límite de edificación y luego hubieran sido ya huertos de esas casas. Aquí ya hay un gran bajón de escala, parece una casa moderna, y luego las viejas bodegas que van marcando. Aquí tenemos un ejemplo de la nueva arquitectura que, por desgracia, fijaros la de viviendas que hay, 8 viviendas, por lo que vemos que se han creado, como veis, a lo largo de una calle inventada, de una calle nueva. Esto es uno de los gravísimos problemas que tiene Jerez, y es el hecho de que su plan admite macizar prácticamente todo el solar. Eso produce multitud de viviendas interiores, 8 en este caso, y creemos que es un problema gravísimo para Jerez. ¿Qué va a ser el futuro de estas viviendas que no dan a ninguna calle exterior, que no tienen ningún espacio de desahogo, que no tienen luz? Me parece realmente desastroso. Creo que es de los pocos ayuntamientos de España que está permitiendo la ocupación total de sus solares, que está permitiendo que haya viviendas interiores dando a patios pequeñísimos. Es realmente indignante, porque nunca fue así Jerez. Siempre los palacios tenían sus patios, tenían normalmente sus jardines también. Era impensable que se ocupase toda la parcela. Seguimos. Hoy son calles muy en este punto ya, con los grandes bodegas, son calles silenciosas, pero muy dignas. Aquí ya tenemos realmente el patio del colegio de La Salle. Y aquí aparece una pieza de las piezas que han hecho más daño a la calle Valientes. Son estas piezas modernas, excesivas de altura, se les dio una altura excesiva, que como veis anulan totalmente la calle. Y aún nos quedaba este pequeño, gran, magnífica casa antes de llegar al final de la calle. Tenemos otra pequeña casa y ya llegamos a la calle Clavel, con otro volumen, como veis, muy alto. Aquí tenemos ya la calle Clavel y se dirige hacia allí. Como veis, esto ha roto, que realmente alguien puede decir, bueno, es un baja más 3, sí, pero es un baja más 3 que rompe totalmente la silueta de la calle, no solo de Valientes, también de Clavel. Bien, y ahora nos vamos a meter por esta, que da la impresión que fue quizá, es lo que decíamos, quizás si esta línea está marcando el final de lo que fue la parcelación de la primitiva calle Bizcocheros. Se observa una frontera quizás aquí, de manera que aquí habría una serie de construcciones y el resto serían jardines o huertos de estas parcelas que se adivinan aquí. Y esa sería la primera, el trazado del barrio de San Pedro. Luego ya, fijaros que también aquí se nota un quiebro en el camino, luego ya a partir de aquí se ampliaría con calles que van hacia el norte y calles que van hacia el sur. Bueno, vamos a entrar, aquí veis el tamaño también de esta gigantesca casa de la esquina que habíamos visto antes. Una casa curiosamente racionalista, fijaros qué bonito el mármol y la puerta de esta casa, que casi es una casa racionalista, como de los años 20-30. Fijaros que da la impresión que ha utilizado tuberías para formar las barandillas horizontales típicas del movimiento moderno. Bueno, no deja de ser una casa interesante, porque no hay muchos ejemplos de esta arquitectura en Jerez. Ya llegamos a la esquina donde aparece también una gran casa, pero fijaros que el vuelo ya de las piezas ya indicaría probablemente que ya es una casa quizá ya de hormigón. Es un vuelo tremendo. Y ya enfilamos, vemos a la izquierda también una casita con fijaros, estas barandillas tan exageradas que normalmente coinciden ya con la época de los años 20, Primo de Rivera, de la exposición de Sevilla, la arquitectura regionalista de un nuevo arquitectura que trataba de recuperar la arquitectura española. Y enfrente tenemos algo anterior que es más sereno, con este típico balcón en curva isabelino, una casa muy clásica, muy interesante. Como vemos, según la época, las casas se iban retrasando con la intención del ayuntamiento de ir ensanchando poco a poco las calles de la ciudad, de ir a más profundidad, nuevamente más modernidad. Aquí vemos las que llegan de esas casas nuevas que se han hecho,
esas 8 viviendas que son todas prácticamente interiores. Seguimos la calle. En algunas aparece el resto del portalón, el típico de Jerez, el portalón y el único gran balcón. Bueno, fijaros que es una calle con una escala muy bonita. Si se hubiera respetado esta escala, es una escala muy acogedora, con planta baja +1, con puntos de planta baja que inundan de luz la calle. Aquí tenemos otra casa muy cuidada, ¿veis? Con el gran balcón, con la barandilla de madera sobre el balcón, que suele indicar prestigio. Otra casa con un balcón muy desarrollado y curiosamente con este gran hueco que ha sido al final reducido. Seguimos, vamos ya acabando la calle. Aquí aparece la típica casa de Jerez con el gran portalón, con lo que a veces es balcón, a veces rejería. Y ya vamos llegando de nuevo a la calle Clavel. Aquí vemos esta casa que es muy grande, tiene un portalón hacia la calle Clavel. Y aquí estamos ya llegando. Era la calle Palomar, no he dicho. Y llegamos ya a la calle Clavel, donde como vemos era una de estas típicas curvas de la calle Clavel que puede indicar desde un viejo camino, quizá un antiguo canal, un cauce que marcaba el límite de la ciudad. Aquí vemos esta casa con su portalón, que es la casa que nos va acompañando. Bien, sigamos ahora por la siguiente calle. Estamos ya en la calle que parte de la iglesia de San Pedro, Zona de Dios. Aquí veíamos la maravillosa iglesia de San Pedro. Aquí es curioso, aquí aparece una casita que, fijaros, dada la estrechez de la calle, ha optado por abrirse en un patio interior. Una solución muy bonita, en que se abre y logra que la luz entre a las dos construcciones. Seguimos, vemos las típicas casas con la construcción de la casa parroquial. Otra casa también de esta misma, fijaros el tema del azulejo, los capi alzados, pero normalmente indican unos años 20 quizá ya. Aquí tenemos otra gran casa blanca y enfrente, aquí tenemos, este es muy típico, quizá de los años 50, donde como veis los huecos ya son más grandes, pero bueno, puede ser también un poquito anterior. Y fijaros que tiene ese ático que es una herencia de las galerías de Arquillos. Y enfrente tenemos este palacete que también por la rejería, pues muy probablemente sea de los años 20, de ese momento en que la arquitectura hispana quiere volver a retomar sus raíces tras el desastre del 98, de la pérdida de Cuba, Filipinas y Puerto Rico. Pues hay un movimiento de regeneración español y trata de volver a valorar la arquitectura española. Coincide en parte con Primo de Rivera, la exposición de Sevilla, la exposición de Barcelona. Sigue la calle. Aquí tenemos una casa muy larga con esta pequeñita hornacina. No sabemos qué advocación tiene la hornacina. Seguimos. Otras casas que, como veis, muchas repiten el mismo esquema de balcón central. El típico balcón isabelino en curva. Ya veis que es una secuencia muy bonita, muy de unos balcones. Y al lado tenemos un gran palacio. Esta es la que os decía, los 4 balcones. Y fijaros, aparece un gran palacio. Fijaros que indica que estas calles tuvieron su prestigio, que fueron calles importantes, aunque ahora quizá ya no las veamos así. Bueno, mirar la secuencia del palacio tan fantástico y lo que podría haber sido una galería de arquillos, que a veces están ocultas, o a veces se sustituía por este elemento de ático tan sencillo que lo que hace es valorar más la planta baja. Bueno, fijaros qué bonito el balcón central. Palacio fantástico. Este es el palacio, fijaros, con su gran patio. Y aquí aparece el Colegio de la Salle, que como veis, bueno, pues ha obviado la calle, no tiene ningún gesto, a pesar de que puede ser un buen arquitecto, pero quizá la austeridad del colegio sí que ha hecho este zócalo de mármoles, que es interesante, y luego el tema de los dinteles apareciendo como un pequeño gesto, pero realmente su volumen pues hace daño a la calle. Como veis, se oscurece mucho la calle en cuanto se sube del bajamás
más 1 baja más 2. Seguimos por la calle con nuevas casas que repiten los esquemas antiguos. Aquí lo veis. Mirad cómo las contraventanas dan siempre mucha elegancia a los huecos. También estos barrotes que son muy bonitos. Barrotes a veces torneados. Seguimos. Esta calle se salva en parte por la entrada de luz de estos cuerpos bajos que aparecen de vez en cuando. Aquí tenemos otro palacete o antigua casa noble. Fijaros que aparecen ya ventanas en vez de balcones. Yo creo que eso indica una época normalmente un poquito posterior. Pero a veces no es así, ¿eh? Y aquí vemos una secuencia muy bonita. Fijaros, esta maravillosa casa que tiene lo curioso de que ha sido restaurada marcando en blanco las pilastras y dejando la piedra que aparezca en su interior. Y hace un efecto muy, muy bonito. Bueno, fijaros qué casa tan fantástica es. Una preciosa casa. Es decir, estas calles nos asombran cuando uno ya piensa que van a decaer, pues aparecen estas maravillas. Fijaros qué bonito el recerco blanco de la pilastra y la cornisa sobre la arquitectura. Fantástico, queda muy bien. Dejar ver la piedra como fondo. Normalmente suele ser al revés, es la piedra la que enmarca y el fondo suele ser más débil, más blanco, pero aquí el efecto es al revés y es muy, muy bonito. Y llegamos ya a una gran casa que va a formar ya la fachada a la plaza de San Andrés. Fijaros que es una casa que marca como si tuviera unos torreones más austeros, diferentes, más fuertes en las esquinas. Casi todos los palacios tratan de marcar o recordar el castillo de 4 torres de esquina. Y muchos habéis visto que es un simple recrecido en los extremos o un tratamiento diferente de los huecos finales. Este está insinuando unos torreones en la esquina. Fijaros qué palacio tan fantástico con ese mirador en el eje central, y mirad que allí también marca como otro torreón, como si fuera un palacio de 4 torreones. Enfrente tenemos una casa moderna, el mismo gesto del dintel, por lo cual deducimos que quizás sea el mismo arquitecto. No sabemos si es el arquitecto que era un muy buen arquitecto, Fernando de la Cuadra, o es otro arquitecto de Jerez. Pero fijaros que el portal es muy bonito, pero el material, en fin, no es muy jerezano, y luego la escala pues mata la calle. Frente a esta arquitectura tan espléndida, en este maravilloso mirador. Es una casa toda envuelta en blanco, cuando realmente las cornisas, obviamente todas son de piedra. Y veis, aquí está el último torreón, que es idéntico a este otro torreón, y que llega a la plaza de San Andrés o plaza Tarazanas. Ahora quería mostraros qué estamos viendo. Fijaros que en lecciones anteriores os he querido mostrar cuál pudo ser el orden del barrio de San Pedro, cómo se dibujó. Yo creo que fue solo la calle Bizcocheros, en principio, con parcelas que aquí no se ven tan claras, se veían quizá más claras al sur, que tenían un límite, una valla, una cerca en lo que eran sus jardines, que quizá esta calle marcaba ese límite. Pero cuando uno va a buscar las parcelas, encuentra fronteras comunes, encuentra parcelaciones, pero no encuentra una parcelación que digamos común a uno u otro lado. A veces se percibe como si hubieran sido parceladas y con fronteras. Ya veis, esto parece muy extraño, que estas casas son muy esbeltas, como si esta calle se hubiera abierto después para crear más viviendas de las que se habían generado. Aquí sí que aparecen a veces como parcelaciones más comunes, pero no he logrado encontrar la parcelación que hubiese sido tomada en consideración en esta ampliación de San Pedro hacia el norte. Y ahora ya nos metemos en la calle Caracuel. Fijaros, esta era la gran casa que vimos en Bizcocheros, un gran palacio, y a su lado tenía una casa más bajita. Fijaros qué gran palacio, con el mismo detalle de balcón, con el mismo detalle de rejería que hemos visto en muchos palacios de Jerez. Aquí tenemos curioso, está apeada toda esa frente por esta librería, probablemente con pilares de acero, no sabemos, y es una casa bastante larga. Seguimos, y aquí aparece curiosamente un retranqueo. Bueno, tenemos estas grandes casas, un curioso retranqueo. Qué bonito la celosía. Fijaros, cuando la celosía viene a ras de fachada,
el hueco queda muy elegante, mejor que a veces que cuando queda más hacia adentro. Es curioso esa tipología de una casa que se ha echado hacia atrás para crear como un jardín delantero. Ahí tenemos otra casa antigua con su portalón y su gesto de balcón. Y aquí aparece una ruptura que se va a producir en el barrio, que es donde estaba la fábrica de electricidad, la fábrica de la luz, donde ha habido una actuación muy potente y que creemos que no ha hecho bien a la calle. Es toda esta enorme actuación, enorme, con muchísimas viviendas, dando a una nueva calle que se ha creado, pero que nos duele que tenga viviendas interiores y viviendas en planta baja. Es una pena. Y fijaros que los volúmenes también son muy altos para la calle, por culpa de que esta planta baja es muy alta, tiene también un gran parking. Enfrente tenemos esta escala tan bonita de los viejos palacios, entonces realmente ha roto la escala de la calle. Fijaros que teníamos una secuencia muy bonita en la calle Caracuel y ha quedado pues destrozada. Aquí lo volvemos a ver, fijaros el número de viviendas que se ha conseguido enorme. Que bueno, este espacio, aquí creemos que en este parking en muchos parkings ya se está exigiendo que puedan admitir una capa de 50 centímetros de tierra, incluso de 1 metro de tierra, para poder plantar jardines, para que no sea una superficie dura. Aquí no se ha hecho así. Y fijaros el tremendo tamaño de este volumen, porque sí, efectivamente mata a la calle Caracuel. Y luego las viviendas interiores, las viviendas en planta baja, porque estas viviendas tienen su mirador, sus balcones, pero estas no tienen nada. Fijaros el contraste entre este mundo y el mundo que tenía la calle Caracuel, aunque sean viviendas nuevas. Era una escala mucho más bonita. Estamos repitiendo los graves errores de los años 60, donde ahí tenemos esa pieza brutal que encima vuela sobre la calle. Los mismos errores. ¿Veis cómo ha cambiado totalmente la escala de la calle? Un error gravísimo. No sé si fue culpa de unos urbanistas, de unos alcaldes que admitieron estos planteamientos tan brutales. Fijaros además la altura de esta planta baja que mata totalmente la escala de toda la calle. En fin. Y aquí llegamos, esto es asombroso, cómo se pudo permitir volar en una calle tan estrecha. Es realmente asombroso. Aquí llegamos ya al cine y a esta casa de esquina más clásica que lo forma. Aquí vemos un poco qué había aquí. Estaba la fábrica esa, con grandes naves. Claro, la operación ha sido tremenda, pero pudiendo haber sido una operación que salvase la calle Caracuel, que generase un gran jardín para toda la ciudad, pues no ha sido así. Aquí vemos el vacío enorme en torno al Santo Domingo. Es verdad que es bueno que venga gente a vivir al barrio, que es bueno también que haya aparcamientos, pero las cosas creo que se pueden hacer mucho mejor. Bueno, y ahora vamos a la calle Clavel. Aquí nos llegaba la calle que venía desde la Plaza Quemada. Y fijaros que es una calle que indica claramente que era el final de una ciudad y que aquí ya venía el campo, luego las bodegas. Fijaros que aquí hay una cosa curiosa, una casa con cierta personalidad. ¿Veis el vuelo tan limpio de los balcones, el zócalo de ladrillo y la calle que seguía por aquí? Es una calle muy bonita, la calle Pajarete. La seguimos en un lado hace elecciones anteriores, hace bastante tiempo, con su arbolado. Como veis, no se repone cuando muere. Con este impresionante portalón. Es una calle muy bonita porque tiene una secuencia muy tranquila. Son bodegas, o eran bodegas a los lados, bodegas fantásticas. Qué calle más bonita. Evoca lo que fue Jerez hace tiempo. Una calle muy singular. Aquí llegamos donde estaba ese supermercado y ahí vemos al fondo la Plaza de Toros. Fijaros qué secuencia tan bonita. Si esto se hubiera hecho mejor, recordáis que hablábamos de este aparcamiento tan poco cuidadoso. Qué pena, porque aquí hay una secuencia de naves. Se podía haber creado un eje visual con un espacio plaza. Pues no, nada de eso. Qué pena. Y seguimos, que vemos este elemento que hemos visto en muchas casas,
Este elemento de marcar la escalera aparece con el racionalismo en los años 20, luego sigue en los años 30, 40, 50, y es un elemento interesante, un elemento vertical. Aquí contrasta mucho con la arquitectura que pretende ser más tradicional, pero no deja tener su fuerza esta pieza que indica la escalera. Seguimos girando con la calle Clavel. La calle Clavel da la impresión de seguir un antiguo canal, más que un camino, porque es demasiado serpenteante, más parece un antiguo canal de agua que fue el límite en el que se amplió el barrio de San Pedro hacia el norte. Vamos girando con ella, que llegamos a donde llegaba esta calle, ¿recordáis? Con esta gran casa. Y nos metemos por esta otra calle, que es la calle Conocedores, que no la habíamos recorrido antes. Aquí hay una actuación muy moderna, muy densa, la vamos a ver también con muchas viviendas hacia el interior, y enfrente tenemos una casa muy digna, aquí la veis, y otra a su lado muy bonita. Se nota en la personalidad en que están trazados estos balcones, muchísima limpieza, expresando un poco la esencia del balcón jerezano. Y fijaros cómo se ve aquí, es lo que tenían que hacer todas las casas de Jerez. No tratar de crear viviendas interiores, sino disfrutar del espacio interno como jardín, una maravilla. Un poco la herencia de los patios de Jerez y cómo tenían que ser. Fijaros en cambio aquí, pues bueno, se ha llenado de viviendas internas toda esa actuación. Fijaros qué brutalidad. Hasta ahí llegan las viviendas, dando a calles estrechísimas. Esto es asombroso. Es asombroso lo que se está haciendo en Jerez. Seguimos y bueno, la calle va perdiendo escala hasta llegar a la última casita verde, muy cuidada, ya lo veis. Y ya llegamos a este punto donde aún se ve el nuevo Jerez que está surgiendo en torno a la Plaza de Toros. Es curioso, un Jerez de lujo al lado de un barrio que en cierta manera es podríamos decir, más humilde. Es curioso ese choque que se está produciendo entre un Jerez moderno y el viejo Jerez. Suponemos que acabará influyendo en la valoración de toda esta zona de San Pedro. Ahí seguimos y aquí veíamos esa casa que habíamos visto antes, que rompe también la silueta de la calle, y girábamos con ella. Esto ya lo vimos cuando vinimos por Clavel. Aquí tenemos ya la valla del Colegio de La Salle, que es muy bueno que haya colegios aquí, porque si no el barrio de San Pedro, que ha perdido muchísimo comercio, muchísima actividad, pues esto es lo único que le queda de vida, de que le aporta alguna actividad diferente a la residencial. Entonces es una maravilla que aunque aquí había bodegas, pues es una maravilla que se mantengan aquí dos zonas de colegios tan importantes para Jerez, porque al final la personalidad de esta calle Clavel va a ser los colegios de la calle San Andrés, y eso es buenísimo, porque si no, si todos los colegios se marchan al extrarradio, pues la ciudad se muere. Y aquí ya enfilamos la calle hacia la Plaza San Andrés o Atarazanas, y tenemos este gran palacio donde durmió Lord Byron, una casa muy simétrica. Aquí vemos cómo, de esta manera, la Plaza San Andrés se acaba y empieza ya ese mundo de la calle Clavel de tan poquita densidad. Aquí aparece una arquitectura moderna que rompió también la silueta de la calle, por supuesto, pero que el arquitecto por lo menos trató de enriquecer a su manera en la ciudad, con este juego de terrazas, con este juego de quiebros, unas barandillas muy austeras pero muy interesantes. Bueno, es una pieza interesante, a pesar de que efectivamente no sabemos qué casa hubo allí, que hubiera sido probablemente una casa más armónica. Aquí tenemos la Plaza San Andrés con esta extraña... Bueno, aquí hay que decir de estos contenedores de ropa que podrían tener un diseño más adecuado. Son volúmenes demasiado grandes, demasiado ariscos. Aquí tenemos la zona de la Compañía de María y el gran palacio de las Atarazanas, que definen un frente precioso para la Plaza San Andrés, uno de los mejores frentes de la plaza. En la Plaza San Andrés había una figurita de San Andrés que desapareció, no sabemos dónde estará. Sería bueno volver a colocar la figurita que estaba en una hornacina. Bueno, aquí es lo que os decía. El arquitecto trató de
trató en aquella época pues de generar una fachada de cierta riqueza. Pero es verdad que choca muchísimo con las alineaciones, pero era una época que esto no se entendía. Y teníamos el gran palacio que marcaba sus 4 torreones. Fijaros qué fantástica casa es. ¿Veis? Los torreones aquí se han convertido ya en lo que flanquea la fachada con su enorme balcón y sus gestos. Es un palacio fantástico. Bueno, y vemos el final de la plaza y aquí estamos ya en la plaza. Fijaros, aquí quería marcaros lo importante que es en este barrio la presencia de los 2 colegios, la Compañía María y La Salle. Es buenísimo para el barrio porque es un barrio que ha perdido mucho comercio, que ha perdido muchas bodegas, que ha perdido actividad. Esperemos ahora que con la restauración del teatro gane mucha vida, porque fue un barrio de mucha vida, por lo que hemos leído. Aquí vemos la mezcla de colegios, que quedan muy pocos colegios en la zona de Jerez Centro, y lo que fueron bodegas que han ido desapareciendo. Ha cambiado radicalmente para ser casi todo ya residencial. Y aquí vemos las piezas modernas que han roto la silueta. Esta, también el Colegio de La Salle rompió la silueta, este otro bloque que da la Plaza San Andrés, estas nuevas construcciones. Bueno, como veis, no son muchas, pero hacen el daño suficiente a las calles, porque las ensombrecen. Siguiendo San Andrés vemos estas piezas más clásicas, suelen ser de los años 40 de la posguerra, estas construcciones tan austeras, con ventana, donde ya se ha renunciado al balcón, se ha renunciado al mirador. Es decir, es una época ya del siglo XX que, en cierta manera, empobrece la arquitectura. Porque Jerez eran balcones, eran miradores, eran rejerías. Bueno, aquí lo tenéis. Y esto ya es una arquitectura más seria, más austera, que culmina en el cine, en el Teatro Jerezano. Y veíamos la calle Caracuel. Y aquí una pieza muy bonita, porque es una pieza que, aunque es un poco clásica, realmente es una pieza moderna, un poco heredera del movimiento moderno, con su gran vuelo, muy típico de los cines. Los cines fueron la vanguardia del racionalismo, en parte también del Art Déco, y también de esta arquitectura ya de posguerra, que tiene mucho del racionalismo, basta ver los huecos horizontales, los vuelos, la curvatura, pero que tal vez la mezcla con elementos clásicos. Es un mix que produjo arquitecturas muy interesantes. Bueno, fijaros el impresionante dintel y portalón de la entrada. Dicen que va a ser restaurada. Ojalá se cree aquí una actividad que dé vida a todo este barrio. Aquí tenemos esta casita maravillosa de la esquina, luego la veremos, y la otra llegada de la calle. Y ahora vamos a venir por aquí y luego daremos la vuelta por aquí. Esta era la calle Zaragoza, ¿recordáis? Y seguía y nos metíamos por ella. La calle Compañía de María ya la habíamos visto en unos recorridos, pero no habíamos visto el lado derecho. Fijaros que aquí hay una pequeña casita, un pequeño palacete, y luego seguimos con casas nuevas que llegan hasta la plaza. Fijaros el mirador que tiene este palacio tan bonito, como enriquece realmente la plaza. Fijaros que al final esta secuencia es muy ordenada. Este ha roto un poco esa secuencia por su altura y su silueta. Y aquí tenemos una sucesión de casas que forman la plaza. Fijaros, aquí tenemos una casita muy interesante. Mirar el mármol del zócalo, mirar el orden. Este es un movimiento que hay quien le llama clasicismo moderno, que tiene que ver en parte con la vuelta a una arquitectura tradicional que hemos dicho de los años 20, 30. Fijaros en el mirador, típico ya de esos años, pero que crea una arquitectura. Esta barandilla es típica de esos años, un poco art déco. Se trató lo que en Barcelona fue el noucentismo, es decir, un movimiento que buscaba volver a las raíces mediterráneas, a un cierto clasicismo, pero con muchos elementos modernos. Basta ver las ventanas horizontales. Dors, el escritor y filósofo Eugenio Dors, fue un poco el representante de este movimiento, que está por toda España, aunque en Cataluña se le dio ese nombre del noucentismo. Es una vuelta al clasicismo que se produce después de la Primera Guerra Mundial. También Picasso volvió al clasicismo, muchos pintores, y que va a dar paso luego, en parte,
también se mezcla con el Art Deco. Es una especie de vuelta a un mundo sereno tradicional. Y es una arquitectura muy, muy interesante, que no está muy valorada. Al lado tenemos esa casa también que, de esta manera, bueno, aquí vemos la plaza, da pena estos muretes, porque parece que cortan un poco la escala de la placita. Aquí tenemos una casa nueva que, bueno, por lo menos ha creado un esquema, una cierta serenidad con este hueco y que es una actuación muy profunda. Y ahí tenemos el otro, que ahora lo veremos. Bueno, seguimos por la calle Zaragoza. Ya veis que es una calle con viviendas, más bien una calle, no digamos humilde, eran como de viviendas sencillas. Tenemos estas actuaciones que no sé si han sido muy acertadas. Aquí tenemos un pequeño palacete, casita palacete, una gran moldura, que bueno, por lo menos está muy cuidada. Aquí vemos estas actuaciones que fueron muy brutales, muy densas, ya lo vimos, donde había unas bodegas y bueno, han alterado casi irremediablemente esas calles. Y tenemos esto, y giramos donde había estamos en la Plaza Ladro, que la veremos en otra lección. Esta crucecita, dicen que en San Andrés había también una cruz, luego hemos visto en la calle Zaragoza, y bueno, probablemente era un símbolo final de la ciudad, de un antiguo crucero. Y nos metemos ya por la calle. Aquí aparecen unas viviendas muy austeras. Fijaros que aparece también el elemento vertical de la escalera, este interior de la calle, donde ha habido una actuación. Ya veis, son piezas, bueno, tienen su monumentalidad, pero es una arquitectura demasiado dura para lo que era Jerez. Veis, una arquitectura demasiado austera. Tenemos un pequeño casita intermedia, llegamos a una construcción nueva para llegar a la placita de nuevo. Ya veis que es una secuencia, ya son bloques un poco más altos cada vez, en baja más 3. Y aquí llegamos a lo que nos compensa de tantas amarguras, porque claro, cuando uno va por calles que no tienen atractivo o arquitectura, pero aquí nos encontramos una joya preciosa de arquitectura de los 50, 60. Fijaros el cariño con el que está hecha, los recercos de piedra, el juego, fijaros, a sogas y tizones cuando el ladrillo va a lo profundo, que forma una textura preciosa. ¿Veis este juego de horizontal, el ladrillo a soga, que es a lo largo y tizón a lo profundo? Precioso. Luego fijaros también en la piedra, no sé si natural o artificial, que va envolviendo. Bueno, es de una delicadeza. El balcón formando el chaflán, el antepecho en la terraza. Bueno, es una casa. Y este gesto, que es muy típico de los años 50, lo habéis visto, como recordando la arquitectura tradicional. Mirad qué bonito este gesto también del salón, creando esta terraza. Es una pieza preciosa. Y luego este recerco, esta protección del local con esta piedra blanca. Una casa maravillosa. Fijaros qué bonita. Realmente alegra la placita en un punto muy difícil. Luego fijaros cómo el gran vuelo de la terraza. Bueno, es una casa fantástica. El juego que aparece ahí del pórtico final. Mirad qué bonito la secuencia de todo este protección de piedra para lo que es la apertura del gran local, la secuencia de balcones y de pequeños vuelos. Bueno, y fijaros la maravillosa celosía que aparece en este punto central de la fachada, marcando un eje central con sus pórticos que limitan a uno u otro lado. Maravilloso. Fijaros qué bonita casa. Mirad aquí el ladrillo colocado en vertical, con esta fuerza, con todo el dintel en ladrillo en vertical. Es una casa preciosa. Y cómo todo se culmina con una pieza más fuerte, como un torreón final, con esa gran pieza de piedra que lo corona. Es una casa fantástica. Tendría que ser monumento de Jerez, igual que cualquiera de los palacios. Enfrente tenemos el conservatorio en una antigua bodega. Y aquí llegamos ya a la aparición de estas construcciones que habíamos visto antes en la calle Caracuel. Toda esta actuación, que aquí la tenemos. Fijaros lo que sería si esto se pudiera plantar y si esto fuera un jardín. Y mirar qué pena la vivienda en planta baja.
No sé, creo que el arquitecto puede pensar, este tiene un mirador, este tiene balcones, pero ¿qué tiene el de la vivienda en planta baja? ¿Ves la dureza de este espacio? Me parece increíble, increíble porque aquí se han hecho muchísimas viviendas, se han hecho muchas plazas de aparcamiento y no hay ninguna compensación. Es decir, todos los beneficios de este solar se tenían que notar en el ajardinamiento de este espacio, en que no hubiera habido viviendas en planta baja, sino haber bajado un poco y haber hecho áticos, habiendo bajado un poco la planta baja, haber creado áticos perfectamente posibles. Es decir, sería lo mismo, las tres alturas, pero las tres serían viviendas dignísimas. Y aquí vemos pues la vieja chimenea de la fábrica de luz. Es bueno, sin duda, que aquí venga a vivir nueva gente, pero podría haber sido tan bonito lo que decimos en otras ocasiones, haber creado un jardín para estas viviendas, y si no, haberlas creado en el ático. Aquí enfrente tenemos una pieza muy potente, con esto muy desmesurado, pero que bueno, le da su presencia a la nueva casa, una más antigua, y ya cogemos la calle del Rosario. Esta es una actuación con un gran patio, y enfrente tenemos una actuación, pues por lo menos hecha con cariño, a pesar de que ha roto la alineación, pues bueno, se ve que pretendía crear una vitalidad en las viviendas que se agradece. Y ya llegamos a la calle Rosario y llegamos ya a la Plaza Ladro y a toda esa zona que veremos en la próxima lección. Bueno, aquí vemos este patio que os comentaba. Bueno, ya hemos acabado el recorrido. Me faltaba decir de la lección anterior que habíamos hablado de unos 40 palacios. Pues no, pues eran 53, con lo cual estábamos en 933 palacios y dos más de arquerías, teníamos 31 palacios de arquerías. Pues bien, ahora vamos, en este recorrido hemos contabilizado 23 casas palacio, con lo cual estamos en 956 palacios de Jerez y 31 de ellos teniendo arquerías. Muchas gracias.